Hola María José, buenos días. Hola Nicole, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué ¿Y tú? bueno, bien, tanto tiempo, no te veía. Sí, había pasado un buen rato ya. Sí. Hola también, buenos días a todos. Hola, Hola, buenos días. Buenos Hola, buenos días, días. buenos Días, buenos días. días. Buenos días. buenos días. Buenos días. Hola, Pati, buenos días. ¿Me escuchas? Vamos a esperar unos minutos para que se conecte más gente, ¿ya? Porque estamos en la mitad aproximadamente. Ya. Wow, vamos a hacer como 30 en esta Mm. clase. Sí, Ya. María José, no me han compartido la lista de participantes, si pudieran sí, hacérmela llegar recién me rápido. dijo Lorena que te la iba a enviar. Ah, ya, muchas gracias. Ya, Ya, ahí sí decías. Buenos días. Buenos buenos días. días. Buen día. Buenos días. Buenos días.
vamos a esperar hasta las 9:05 para comenzar el curso, ¿ok? Para que se puedan conectar más personas. Perfecto. Día a todos. Buenos días. Buenos días, don Félix. Prenda su cámara. Buenos días, señor Menares. Estoy en eso. Buenos días, Fernandita. Buenos días, Eduardito. ¿Cómo estás? ¿Bien y usted? Bien. Bueno, en honor al tiempo y por respeto a quienes llegaron a la hora, vamos a comenzar el curso, la actividad. Me presento, mi nombre es María José Castro, yo soy analista en la unidad de capacitación y anfitriona de este curso, que es Aspectos Prácticos para la Prevención del Burnout y Minimización de los Efectos del Estrés. Les cuento un poco por qué estamos acá. Esto fue producto de una solicitud del Consejo Superior para realizar un proceso de nivelación de las brechas de capacitación para las Cortes de Apelaciones de todo el país. Y fue por esto que llegamos a un total de 5 cursos seleccionados a través de un formulario de inscripción que se realizó a través de la plataforma de estudios virtuales. Y uno de esos cursos, de esos 5 cursos son estos. A ver, las fechas de realización de este curso en esta modalidad online parte hoy día hasta el 12 de septiembre. Hoy día 22 de agosto hasta el 12 de septiembre en el horario de 9 de la mañana hasta las 10:30. Son 4 clases sincrónicas las que vamos a tener.
Sin embargo, se ha gestionado para cada uno de ustedes una comisión de servicio que es hasta las 16 horas. O sea, el curso termina a las 10:30, pero ustedes pueden seguir hasta las 16 horas, terminada la clase, pueden revisar los contenidos alojados en nuestra plataforma de estudios virtuales. Es importante que hagan eso para que ustedes puedan ir avanzando en los contenidos. En relación a las evaluaciones, el curso consta de dos evaluaciones. Uno que es una evaluación grupal, donde se generarán grupos de trabajo, y la otra evaluación es un cuestionario de selección múltiple alojado en nuestra plataforma de estudios virtuales, donde existen 3 intentos para realizar esta prueba. Terminado el curso, ustedes tienen aproximadamente 10 días para esta evaluación y para subir el trabajo grupal a la plataforma. Cada vez que ustedes vayan avanzando en los módulos del curso, van a haber preguntas, las que ustedes pueden revisar, y de esa forma ir reforzando los contenidos aprendidos. Es súper importante que las hagan. Nuestra profesora guía es Nicole Núñez, y con ella van a poder resolver las dudas respecto a los contenidos, las pruebas, fechas. Ella los puede ayudar en eso. Y sus consultas en relación a la plataforma, conexión, los pueden hacer a través de nuestra casilla de estudios virtuales, estudiosvirtuales@pjut.cl, la cual que yo ingresaré en este chat para que ustedes la puedan anotar. Eh, Les recuerdo que es importante que ustedes puedan revisar los contenidos terminado cada sesión sincrónica, para que puedan ir avanzando y les sea más fácil el curso. Así que eso, les deseo mucha suerte, espero que este curso les sirva, les saquen todo el provecho y aprovechen a la profesora, que es excelente, muy buena Nicola, así que tiene muy buena disposición, así que aprovechen la posibilidad. Y eso, las dejo con Nicola ahora. Gracias. Estén bien. Muchas gracias, María Gracias. José. Nada. Antes de darles la bienvenida, Nicolás Jofré, tienes tu mano levantada, a lo mejor quisieras hacer una pregunta de lo que acaba de decir María José. Hola Nicole, hola María José. Sí, lo que Hola. pasa es que María José acaba de decir que nosotros hoy día tenemos comisión de servicio, Ujú. pero yo entiendo que no es así, porque yo tengo un correo de estudios virtuales que me lo enviaron el martes 20 de agosto y dice expresamente si es que yo confirmo la asistencia al curso, porque no tiene comisión de servicio, entonces yo vine a trabajar hoy día. Entonces me gustaría que eso lo pudieran aclarar, porque en RH Red tampoco me aparece una comisión de servicio por hoy día. No, todos tienen comisión de servicio hasta las 4 de la tarde hoy, todos. Entonces no sé por qué, pero lo puedo revisar. Eh, Sí, te lo puedo reenviar el correo si sí, gustas. porfa, me lo puedes reenviar a MJ Castro. Ya, mjcastro@pjut, sí. ya, muchas Yo lo gracias. reviso y te comento apenas tenga la información. ¿Es el único que tiene este problema? Parece que Eh, sí. Pero- ¿Se escucha? sí, Sí. Yo me enteré hoy día de que tenía estos cursos, bueno, así que también tuve que ver, estoy acá en el trabajo, porque aparte que hay poco personal, entonces no, nadie de los encargados de acá tampoco me anticipó algo que teníamos que reprogramar a los funcionarios. También estoy en el trabajo. sí, es que se les envió un correo a todos para avisar de Sí, de es que este curso. nosotros, los encargados de acá nos avisan para reprogramar a los funcionarios. Ujú. Como estamos a veces sin personal, entonces tienen que reprogramar las funciones. Entonces tampoco me adelantaron, porque tienen que ellos planificar con los funcionarios que van a quedar a cargo. Entiendo. Así que recién me enteré ahora, por eso estábamos ahora, tampoco tengo un espacio donde poder haber trabajado, entonces me están reacomodando acá a otro lugar. Ya, pero todos tienen comisión de servicio. Ya. Así Ok. que la idea es que esto lo hagan ideal en sus casas, donde puedan tener un espacio para ustedes y después puedan seguir con los contenidos después de la clase. Ya. Pero voy a hablar acá
con las chicas que enviaron los correos y todo para ver qué pasó. Ya, Yo les voy a dar alguna respuesta cuando tenga la información. ¿Ok? gracias. Ya, Quizás ahí María José se explica el nivel de asistencia. Quizás sí, a alguien más también le pasó. puede ser, voy Ujú. a verlo ahora. Bien, De hecho, ahora a mí sí. tampoco me llegó el correo electrónico, pero a nosotros nos avisaron a principios de año que teníamos este curso, por eso es que yo estoy acá, pero tampoco me llegó el correo. Pero igual Ya, estoy en mi casa. súper, ya. Lo voy a revisar ahora y yo les voy a ir comentando, ¿ok? Cuando termine la clase les voy a dar alguna respuesta porque yo tengo entendido que se les envió un correo a todos los participantes, así que, y a los jefes, así que voy a revisar qué pasa. Ok, Ya, vamos a comenzar entonces. Ahora sí les doy la bienvenida a todos, a todas. Un gusto para mí poder estar hoy día con ustedes y saber que vamos a tener 4 encuentros bastante gratos entre nosotros, donde vamos a estar hablando de aspectos tan importantes como es la reducción del estrés, la prevención del síndrome de burnout y poder entregar muchas técnicas y estrategias para que ustedes puedan aplicar en la gestión emocional del día a día para poder prevenir este tipo de situaciones. Este ya es mi tercer curso con el Poder Judicial realizando este módulo, así es que les digo que está bastante entretenido, muy nutritivo y como les comentaba María José, en la plataforma ustedes van a tener todo el contenido que nosotros vamos a ver a lo largo de las 4 clases sincrónicas. Sin embargo, yo siempre les recomiendo a los participantes que como el contenido de la plataforma es bastante breve, bastante sintetizado, puedan hacerle una revisión al módulo correspondiente antes de entrar a la clase sincrónica, de tal manera que cuando lleguemos acá, ustedes me puedan realizar todas las preguntas y dudas que tengan respecto a ese contenido. ¿Alguien acá ya pudo revisar el primer módulo dentro de la plataforma? Mm. Yo lo revisé, Alfonso. Alfonso, ya. Ok, perfecto. Bien, entonces entiendo que vamos a tomar desde lo más básico, ya que la mayoría no ha revisado todavía el primer contenido, ¿ya? Bueno, pueden hacerme preguntas en el momento que sea, que vayamos transcurriendo en la presentación que yo les voy a mostrar. Los invito a la participación, a que comentemos, a que podamos sintonizar con ciertos contenidos, con la experiencia directa que estamos viviendo en nuestros trabajos y desde ahí poder ir retroalimentándonos entre todos, ¿sí? Voy a compartirles mi pantalla, entonces. Ok, si me pueden comentar cuando ya la puedan ver. Sí, Sí, ya, perfecto, gracias. ¿Alguien que no la vea todavía? ¿No? Muy bien. Ok, entonces como les comentaba María José, este curso se titula Aspectos prácticos para la prevención del burnout y minimización de los efectos del estrés. Por lo tanto, vamos a estar hablando mucho acerca de lo que hay a la base, ¿cierto?, de la generación de estos cuadros que tiene que ver mucho con la gestión emocional. Así que vamos a hablar mucho de inteligencia emocional y cómo se aplica tanto para la vida personal como también para la vida profesional. Como les comentaba María José también, tenemos 4 módulos sincrónicos. Aquí tienen los contenidos de cada uno de los módulos. Vamos a partir hoy día con qué es la inteligencia emocional. Y si se fijan, acá tenemos, yo les agregué ahí las fechas para que pudiesen tener como mayor claridad de cuándo va a tocar cada una de las clases. Pero son de aquí en adelante los 4 jueves consecutivos, ¿ya? El objetivo principal que vamos a tener en este curso es que ustedes puedan gestionar los efectos de la sintomatología del síndrome de burnout y del estrés en torno a poder identificar todos los síntomas, ¿cierto? Para poder minimizarlo y también contribuir a la eficacia en el trabajo, pero también en la vida cotidiana. Porque no solamente en el trabajo sentimos estrés, ¿cierto? Nosotros sentimos estrés todos los días de alguna manera u otra en distintos niveles. Entonces, es finalmente un curso que sirve también para muchas otras áreas de sus propias vidas. ¿Alguien acá conoce lo que es el síndrome de burnout? Así en sus propias palabras. no. ¿No? Ya, perfecto. Ok. Bien, para el módulo de hoy, donde vamos a hablar sobre la inteligencia emocional, vamos a partir
definiéndola un poquito, pudiendo observar cuáles son los componentes que ella tiene. Con componentes me refiero a cuáles son las habilidades que nosotros debiésemos tener que componen esta inteligencia emocional y en qué aspectos se van reflejando en nuestras capacidades y las interacciones que vamos teniendo. Y también vamos a hablar acerca de la gestión de las emociones para luego poder enfocarnos un poquito más a hacer una especie de zoom, ¿cierto? Para poder llevar la inteligencia emocional al ámbito de la empresa. Y finalmente, hacia el término del módulo, vamos a estar hablando del síndrome de burnout. Y ahí vamos a ver a qué se refiere este síndrome que está muy relacionado con el estrés. Vamos a ver también ciertas fases o etapas en las que se va desarrollando esto de tal manera que al conocer las distintas etapas yo pueda tener un cuidado preventivo del síndrome de burnout. Es decir, reconocer cuándo, por ejemplo, estoy entrando en la fase 1 para poder intentar hacer algunas acciones que me permitan revertir el curso de este síndrome. Entonces, el objetivo específico del módulo que tenemos hoy es que podamos identificar los síntomas que están asociados al estrés para el reconocimiento de acciones que permitan gestionar las emociones. Entonces, les pregunto primero a ustedes, ¿qué es la inteligencia emocional? Con sus propias palabras, con lo que ustedes crean que es la inteligencia emocional. Ujú. Hola, Nicole, ¿cómo Hola, estás? Buenos Andrea. días. Buenos Buenas. días a todos también. Eso yo lo entiendo como es en poner en práctica tus habilidades blandas frente a situaciones. Ujú. No sé si estoy, tal vez es uno de los aspectos. Sí, Y está. poder enfrentar ciertas situaciones que tal vez son de estrés para la persona con que la tienes al frente y a la inversa, situaciones que te puedan ocurrir a ti y ver cómo tú puedes manejar esa situación. Exacto, sí, sí, muy bien lo que entiendes por inteligencia emocional. Efectivamente está relacionado con lo que por mucho tiempo llamábamos habilidades blandas, que hoy en día se llaman habilidades socioemocionales. ¿Y por qué se ha ido dando como este cambio de nombre a cómo significábamos estas habilidades? Porque cuando hablamos de habilidades blandas, en contraposición a habilidades duras, pareciera ser que las habilidades blandas quedan como en en un segundo orden de prioridad, ¿cierto? De desarrollo en las personas. Entonces, desde ahí es importante reposicionar la importancia que tienen estas habilidades socioemocionales y después de la evolución de este concepto que viene mucho desde como la informática, la computación, que tiene que ver con el hardware y el software, ¿cierto? Que el software es como lo blando de un computador, que son como los programas, ¿cierto? Y todas esas cosas que nosotros podemos utilizar dentro de nuestro computador. Y el hardware, que son como ya las estructuras duras, ¿cierto? Como el teclado, el mouse. Entonces, claro, cuando hablábamos de habilidades blandas, venía desde muy asociado a lo que tiene que ser con las soft skills, ¿cierto? Y desde ahí entendíamos que era algo como más sencillo de tratar, ¿sí? Pero sin embargo, se ha visto que estas habilidades socioemocionales, como le llamamos hoy, son fundamentales para el desarrollo a lo largo de toda la vida. Entonces se han reposicionado, si pudiésemos decirlo de alguna manera así. ¿Hay alguien que tiene activo su micrófono? Déjenme ver. Ah, no me parece acá. Si alguien tiene por ahí su micrófono activo. Ah, creo que María José me parece que no estoy como coanfitriona, entonces no puedo silenciar micrófonos activos. Ahí sí me puedes apoyar tú. Ya. Entonces sí, mucho que ver con lo que nos plantea Andrea. ¿Alguien más tiene alguna idea de qué son qué es la inteligencia emocional, qué son estas habilidades, como le llamamos antes, para qué nos sirven? Está Claudia, creo que nos sirve también que es como la inteligencia emocional, bueno, como lo dice su nombre, está ligado con las emociones, tanto de uno mismo, con el reconocimiento de las emociones de la otra persona, que también está ligado con la empatía. Muy bien,
Yo creo que también por eso mismo fue dejado por mucho tiempo como habilidades blandas, como en segundo lugar, cuando tiene una importancia fundamental para el trabajo y para el desarrollo personal. Y claro, por mucho tiempo, como tú dijiste, fue dejado como en segundo lugar, siempre dándole importancia como en las cosas de carácter más técnico, como más profesional, cuando la inteligencia emocional es sumamente relevante para poder desarrollar el otro trabajo. Claro, sí, tal cual, Claudia. Y algo muy importante también que mencionaste es que la inteligencia emocional no solamente tiene que ver con poder desarrollarla para la mayor gestión de mí mismo o mí misma, ¿cierto? Respecto a mis emociones, sino también para poder contribuir a la interacción con un otro, ¿sí? Para poder en nuestras relaciones interpersonales poder tener un mejor desarrollo, ¿cierto? Generar relaciones más constructivas, más armónicas, y también desde ahí nace la empatía y desde ahí se vienen todas ya las habilidades sociales que son componentes también dentro de esta inteligencia emocional. Ujú. Sí, creo que son muy buenos aportes de ustedes, muy buenas definiciones acerca de la inteligencia emocional. Y podemos añadir que principalmente está referido a esta capacidad que tenemos las personas, la inteligencia emocional ya como definición, ¿cierto? Esta capacidad que tenemos de poder reconocer, de poder comprender, de poder gestionar, de poder utilizar también eficazmente las emociones propias, bien como lo decía Claudia, propias y también de las demás personas, ¿sí? Este concepto que nosotros vemos acá fue popularizado por ahí por los años 90 por el psicólogo Daniel Goleman y ha tenido muchísimo reconocimiento en las últimas décadas como una habilidad que es crucial para el éxito personal y también profesional. Entonces, cada vez el concepto de inteligencia emocional va tomando mucha más relevancia. Y podríamos decir que en nuestro país específicamente, a raíz ya del periodo de pandemia que tuvimos, en que comenzamos a observar que las emociones eran muy importantes, se empezó a relevar mucho más el concepto de inteligencia emocional. Entonces, esta inteligencia emocional es esta capacidad de nosotros de poder entender, de utilizar, de poder manejar nuestras propias emociones de manera positiva para poder aliviar nuestro propio estrés, ¿cierto? Para poder comunicar de manera efectiva, para empatizar con las demás personas también, superar ciertos desafíos y también desactivar algunos conflictos que se puedan generar de la manera más amable posible. Así que está muy en relación con lo que ustedes mencionaban. Eh, bueno, algunos datos importantes acerca de la inteligencia emocional es que, por ejemplo, es el predictor más fuerte del desempeño en el trabajo, ¿sí? Cuando hay un alto desarrollo de inteligencia emocional, nuestro desempeño suele ser muy elevado. Y también explica alrededor de un 58% el éxito en todos los campos laborales, o sea, un 58% es bastante alto. También podemos decir que el 90% de los líderes de alto rendimiento, ¿cierto?, tienen una alta inteligencia emocional. Por otra parte, también hay estudios que dicen que la inteligencia emocional determina alrededor del 80% del éxito en la vida adulta, que también es un dato muy importante. Y finalmente, esta inteligencia emocional, ¿cierto? Es una habilidad que nosotros podemos aprender y mejorar con la práctica, ¿sí? Nosotros, así como vamos desarrollando nuestro coeficiente intelectual, que es en realidad este cúmulo de conocimientos que vamos adquiriendo a través de la escolarización, a través de nuestra distinta formación, la educación en la familia también. Además, también tenemos esta inteligencia emocional que va desarrollándose en paralelo, ¿cierto? Entonces, tal como el otro tipo de inteligencia, que no es innato, la inteligencia emocional también se va desarrollando a lo largo del tiempo a raíz de distintas experiencias que nos van como fortaleciendo a lo largo de la vida, pero también a través de estas instancias, por ejemplo, porque poder hablar de emociones en estos módulos, en estos cursos, también nos permite a nosotros poder ir desarrollando un poquito más nuestra inteligencia emocional. Así es que es una muy buena instancia para poder ir potenciando la inteligencia emocional de todos los que estamos aquí. Bien, hay elementos acerca de la inteligencia emocional, ¿sí? Como yo les comentaba, podríamos pensar que, o lo podemos ver de esta manera, cuando nosotros hemos desarrollado todas estas habilidades que aparecen acá, que es el autoconocimiento, autorregulación, motivación, empatía, habilidades sociales, nosotros podemos decir que tenemos un buen desarrollo de nuestra inteligencia emocional,
¿sí? Entonces, cuando estamos hablando nosotros acerca del autoconocimiento, estamos hablando principalmente de la capacidad de reconocer y comprender las propias emociones. Pero esto implica mucho más que eso, ¿cierto? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que implica el autoconocernos, ¿cierto? ¿Qué implica la capacidad mía de poder reconocer y comprender mis emociones? ¿O cómo se observa esta primera habilidad en nuestra vida diaria? Yo creo que eso es como saber relacionarse, pues, relacionarse, digamos, con las demás personas, o sea, lo más inmediato, pues, relacionarse, eh, tener una buena llegada, digamos, porque, bueno, en el caso mío, yo trato todos los días con público, entonces, eh, relacionarse con las demás personas, entonces, de una buena manera. Sí, muy bien, Eduardo. Sin embargo, en lo que tú nos ofreces, estamos un poquito más avanzados en las habilidades de inteligencia emocional, porque antes de que esto me permita a mí poder relacionarme de manera adecuada, yo necesito como este primer escaloncito, ¿cierto? Que es el autoconocimiento. Y es principalmente que yo pueda entender cómo mis sentimientos afectan a las personas que me rodean y cómo me afectan a mí mismo, a mí misma en mi propio bienestar, ¿sí? Y cómo estas emociones van a ir impactando mi comportamiento. Entonces, este primer nivel es mucho más básico, ¿sí? Es simplemente poder entender, poder comprender, poder darle un etiquetado a las emociones. Hay muchas veces en que nos sentimos confundidos entre una emoción u otra. ¿Cierto? Nos pasa una experiencia y a veces no sabemos muy bien, estamos confundidos, pero estamos ahí tratando de comprender si lo que estoy sintiendo es frustración o es rabia, ¿cierto? O es impotencia, porque son emociones que se van pareciendo entre sí. Entonces, cuando yo puedo tener cierto autoconocimiento y poder reconocer cuándo en mí se está manifestando una emoción u otra, me va a permitir a la larga tomar mejores decisiones porque frente a un sentimiento o una emoción de frustración, no voy a tomar a lo mejor la misma decisión que frente a una emoción de rabia, ¿sí? Entonces, el tener el conocimiento ya me permite a mí poder moverme bien a lo largo de las otras habilidades. Entonces, muy bien como dice Eduardo, pero esto es más básico todavía, el primer escalón. Bien, y respecto a la autorregulación o la autogestión, como nosotros le llamamos también dentro de la inteligencia emocional, nos estamos refiriendo a la habilidad para poder controlar y gestionar las propias emociones, los impulsos y reacciones, ¿sí? Una vez que yo ya puedo tener conocimiento de cómo se mueven mis emociones, de cuáles son mis emociones más frecuentes, ¿cierto? En la vida diaria, de cuál es la emoción que a lo mejor más me ha acompañado a lo largo de la vida, porque también hay emociones que de repente solemos experimentar con mucha más frecuencia. Una vez que yo adquiero ese conocimiento, yo voy a poder empezar a tener una respuesta más adaptativa frente a esa emoción. Porque ya una vez que yo he pasado la primera etapa, que es poder entender, comprender que esa emoción está ahí, yo puedo comenzar a tomar decisiones para poder regularla. Me explico. Si yo, por ejemplo, estoy en mi trabajo, estoy con un alto nivel de estrés, ¿cierto? Y por alguna razón, supongamos que un colega nos pide un apoyo en algo o nos pide realizar alguna acción y a nosotros esa simple intervención de nuestro colega nos genera una rabia tan grande que terminamos respondiéndole de manera hostil a nuestro compañero. Eso, en ese ejemplo, podemos observar que yo bajo una emoción a lo mejor de molestia, de rabia, a lo mejor con la interacción con mi compañero, yo respondí de una manera determinada, ¿cierto? Con hostilidad. Cuando yo gestiono o autorregulo mi emoción, yo tengo este pequeño espacio entre que surge mi emoción y entre que puedo pensar cómo poder expresar esta emoción, ¿cierto? Entonces, cuando yo regulo mi emoción, yo puedo sostener una emoción a lo largo del tiempo, yo puedo aumentar la intensidad de una emoción o puedo disminuir la intensidad de esta emoción, ¿sí? Y eso lo podemos hacer tanto con emociones positivas como emociones negativas. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Con preguntas hasta ahora? ¿No? Ok. Y llegado a esta segunda habilidad, me gustaría preguntarles qué entienden por emociones positivas y emociones negativas, porque también es un tema importante.
¿Puedo aportar? Claro, por supuesto. Emociones negativas o positivas, veo que si uno las identifica y ve qué sensación ocurre en tu cuerpo, una es que tú lo pienses y lo otro es que te esté pasando, porque el cuerpo en realidad no sabe si te está ocurriendo verdaderamente o es un pensamiento en donde te provoca una emoción en tu cuerpo. Ujú. Con pensamientos de ira o situaciones de ira, el cuerpo va a reaccionar de la misma forma, te estuviera pasando o no. La alegría, el acordarte no sé, de algo que te ocasionó mucha, no sé, un cumpleaños lindo y tú vas a recordar que bien lo pasé, te va a dar un sentimiento de bienestar. Tu cuerpo va a reaccionar de esa forma no sé, he escuchado mucho del cortisol, cuando sube y baja el cortisol, que es una forma de poder moderarlo dentro de tu cuerpo. Y eso lo puedes jugar con pensamientos que sean, que te hayan dado buenos pensamientos o en buenas situaciones, malas situaciones también, cómo poder manejar eso, el hacer el cambio del pensamiento, que eso también cuesta harto. Sí, cuesta bastante, sí, a Sí. pesar de que cuando hablamos de emociones a lo mejor lo sentimos como algo tan cotidiano para el ser humano, ¿cierto? Que pensamos que a lo mejor es fácil hablar de emociones. Sin embargo, a raíz también de nuestra cultura, por supuesto, no es tanto lo que reflexionamos acerca de nuestras emociones. Entonces, cuando nos encontramos de cara frente a ellas, se nos hace un mar de complejidades. Entonces, claramente, como tú bien lo dices, Andrea, cuando yo estoy sintiendo una emoción, esta emoción se va a ver reflejada en mi cuerpo, en mis pensamientos, se va a ver reflejado en sintonía en todo lo que yo soy, ¿cierto? Y también, muy bien como tú dices, cuando nosotros estamos recordando experiencias que en el pasado nos provocaron alegría, ¿cierto? Cuando las volvemos a recordar, también podemos experimentar esa emoción, ¿cierto? Pero a veces cuando hablamos de emociones positivas y negativas, las personas solemos pensar que las emociones positivas son emociones buenas, es decir, emociones que tenemos que tratar de sentir la mayor cantidad del tiempo, y que las emociones negativas vienen a ser emociones malas que nosotros deberíamos de evitar y que por lo tanto caemos mucho en la represión de esas emociones, ¿cierto? El no llorar, el no sentir la tristeza, el que si estoy preocupado mejor me meto en el trabajo y voy como piloto automático, ¿cierto? Para no estar preocupado. Entonces, a ese punto me gustaría llegar porque es sumamente importante para poder entender la importancia que tienen las emociones. Sucede que las emociones no son ni buenas ni malas. Todas las emociones que nosotros sentimos son adaptativas, todas nos van a entregar un mensaje acerca de una necesidad que nosotros tenemos. Por lo tanto, todas las emociones que nosotros podamos sentir nos va a estar indicando que necesitamos algo y que debemos tomar alguna decisión al respecto si es que la situación lo amerita, ¿cierto? Pero cuando nosotros hablamos de emociones positivas o negativas, que también se les llama placenteras, displacenteras y también tienen otra serie de etiquetados, estamos hablando más bien desde las emociones como en el lenguaje científico. ¿Y por qué lo explico yo? Para que no nos confundamos nunca más con que alguna emoción puede ser mala, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, en el periodo de la pandemia, cuando recibíamos el resultado de un PCR, ¿cierto? Y el resultado salía positivo. ¿Qué quería decir esto? Que era mala. Que era malo porque había presencia del virus, ¿cierto? Sí. Eso quiere decir que cuando se etiqueta positivo hay presencia de una variable, sea una variable buena o una variable mala, es presencia de una variable, ¿cierto? Si el examen nos salía negativo, Ahí era bueno. ahí eran buenas noticias, ¿cierto? Porque no estábamos contagiados. Entonces ahí se ve como la contradicción del lenguaje y lo que nosotros vamos entendiendo por él y cómo es importante poder comprender estas pequeñas distinciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de emoción positiva o emoción negativa, estamos hablando de que la emoción positiva tiene presencia de una variable, ¿cierto? Y esa variable es la variable de bienestar. Esa emoción positiva tiene mayor probabilidad de elevar mi bienestar, ¿cierto? La emoción negativa no tendría presencia de esa variable, ¿cierto?
Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de emociones positivas o negativas. Si bien una emoción negativa a lo mejor no va a tener presencia de la variable bienestar, sí va a ser una emoción digna de poder reconocerla, de explorarla, de comprender por qué se me está originando esa emoción, de comprender cuáles son mis habilidades y herramientas para poder regularla de la manera más adaptativa posible. ¿Se entiende este juego de palabras y cómo cambiar esta idea de que no hay emociones malas? ¿Sí? ¿Preguntas al respecto? ¿No? Ya. Ok, entonces, volviendo a esto, utilizamos esos términos principalmente en el lenguaje científico de las emociones, ¿ya? Bien, entonces tenemos también la habilidad de la motivación y aquí nos estamos refiriendo principalmente a nuestra capacidad de poder dirigir nuestras emociones hacia metas y objetivos productivos, ¿cierto? Por ejemplo, si el día de hoy yo tengo el propósito de poder desarrollar 5 tareas que tengo en mi trabajo, ¿cierto? Y previamente ocurrió esta situación con mi colega que me dijo algo que yo lo recibí así como que me estaba dando una instrucción que no me debería dar y eso me molestó, ¿cierto? Si yo tengo una buena regulación de mis emociones, probablemente yo voy a poder hacer algo al respecto con mis habilidades, mis herramientas para poder eh, calmar esta emoción primero y luego tomar decisiones, ¿cierto? Y a lo mejor mi decisión va a ser tomar una respiración profunda, volver a concentrarme en mis tareas, volver a conectar con mis prioridades del día y continuar hacia mis objetivos, hacia la motivación que yo tengo de poder cumplir con una meta que fue establecida, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros tenemos una regulación que a lo mejor no nos permite poder adaptarnos de una manera más armónica a lo que va ocurriendo en nuestro entorno, ahí nuestra motivación empieza a tener algunas como interferencias, ¿cierto? Porque probablemente yo me voy a quedar rumiando, siguiendo este caso hipotético, me voy a quedar rumiando sobre la situación y lo que me dijo, cómo me lo dijo, cómo me miró y que si voy y le digo algo al respecto, si me quedo callado. Y eso empieza a interferir porque mi atención se empieza a ir de mis objetivos laborales, ¿cierto? Entonces ahí se ve cómo en la vida diaria se pueden ir observando todas estas habilidades de la inteligencia emocional y que es muy importante que nosotros podamos ir desarrollándola y que respecto a la motivación nosotros tengamos el control de poder dirigir nuestras emociones. Si yo necesito salir de ese momento en que me sentí un poco molesto, ¿cierto? Poder potenciar alguna emoción más positiva en mí que me permita elevar mi sensación de bienestar y seguir adelante con mis objetivos. Tenemos además también la habilidad de la empatía y aquí ya empezamos a meternos en el terreno de todo lo que tiene que ver con las habilidades que están relacionadas con cómo interactuamos con un otro, ¿cierto? Si podemos observar las primeras 3 habilidades de arriba, tiene mucho que ver con cómo nos gestionamos a nosotros mismos y ya las habilidades de abajo tienen que ver un poco más con cómo nos desenvolvemos en nuestro entorno en relación a los otros. Entonces, cuando hablamos de la empatía, estamos hablando de esta capacidad de comprender y sentir las emociones de las demás personas, ¿cierto? Como lo decimos coloquialmente, ponerme en los zapatos, ponerme en el lugar de otra persona. Pero esto a veces no es tan simple. ¿Les ha pasado que no les es tan fácil, tan simple ponerse en el lugar de otras personas? ¿Y por qué? Sí. Hola, Hola, muchas veces. Hola, eh, Patricio. Patricio. Buenos días a todos. Sí, muchas veces. Yo creo que eso va ligado con la capacidad o con la reacción que uno pudiera tener con esa misma emoción, ¿sí? Porque no todos reaccionamos de la misma forma frente a un determinado evento, ¿sí? Exacto. Y por eso cuesta mucho entender a veces las reacciones de otras personas, ¿sí? Poniéndonos nosotros en el mismo lugar. Y por eso también es difícil la empatía. Y ahí choca también un poco también con la tolerancia, porque uno tiene que ser tolerante en ese aspecto y comprender las diferencias. Creo que por ahí va el asunto. Exacto, Patricio. Sí, Sí, estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo cuando mencionas que no nos vamos a sentir de la misma manera frente a una misma situación porque somos todos personas distintas. Y frente a eso, algo muy importante también que podemos añadir a esta parte del módulo es que la emoción que surge en nosotros no depende del evento o de la situación que está ocurriendo, depende de cómo nosotros significamos esa situación. Me explico, si nosotros estamos, por ejemplo, en este momento, ¿cierto? En este módulo,
y empieza, no sé, supongamos que estamos todos en la zona centro, ¿cierto? Y empieza un terremoto muy fuerte. Supongamos que yo tengo una historia de vida en que mi familia ha sido muy temerosa con los terremotos, ¿sí? Y que, por lo tanto, yo he aprendido a que cuando comienza un terremoto yo tengo que salir, pero inmediatamente corriendo porque es una tremenda señal de amenaza para mi vida. Y supongamos que otros de ustedes han aprendido a que frente a un evento como este debemos estar calmos porque esa es la manera más segura de poder estar como fuera de peligro, ¿cierto? Entonces, si se fijan, frente a la misma situación, todos tuvimos comportamientos diferentes y eso tiene que ver no con la situación, porque la situación fue la misma para todos, pero todos nos sentimos de manera distinta frente a esa misma situación y eso tiene que ver con cómo yo significo esa situación. Y el significado que yo le doy a esa situación tiene mucho que ver con mi historia de vida y las distintas experiencias que yo he pasado a lo largo de ella. ¿Se entiende bien eso? ¿Sí? Son cosas bastante como no son complejas de entender, sin embargo, está un poco lo que hablamos de emociones, que al poder internalizar estos pequeños conceptos, estas pequeñas distinciones, vamos teniendo y vamos desarrollando un poquito más nuestra inteligencia emocional y vamos teniendo pensamientos mucho más flexibles frente a nuestras emociones. Entonces, ahí vemos cómo coincide esto con el comentario de Patricio. Y sí, es muy difícil a veces poder ser empático, ¿cierto? A veces estamos como personas, nos ensimismamos mucho en lo que a nosotros nos pasa, ¿cierto? Y tendemos a ver el mundo y la vida desde nuestros propios ojos, desde nuestro propio lugar, y no lograr entender que para esta persona hay significados diferentes para esta situación, por lo tanto se va a sentir de una manera distinta, ¿sí? Bien, y tenemos también las habilidades sociales, ¿cierto? En habilidades sociales tenemos habilidades de comunicación, habilidades, por ejemplo, de poder trabajar en equipo, habilidades de poder ser compasivos también con las personas, y la vamos a entender principalmente como la habilidad que nos va a permitir interactuar con las demás personas de una manera más efectiva y más armoniosa. Entonces, ¿cómo nosotros miramos todas estas habilidades? Como si fuese una pequeña escalera, ¿sí? Partimos con el autoconocimiento, ¿sí? Porque el autoconocimiento nos va a permitir tener mayor gestión de nuestras emociones, porque si yo no sé muy bien qué estoy sintiendo y qué etiquetado le doy a mis emociones y cómo las comprendo, no voy a saber mucho cómo poder regularla, ¿cierto? Y a partir de que yo regulo mi emoción, es que yo puedo encauzar esas emociones hacia mis motivaciones, hacia mis objetivos. Y cuando yo logro hacer esto, me voy conectando más con mi entorno, porque estoy funcionando de manera más adaptativa conmigo mismo. Entonces, logro conectarme muy bien con las demás personas y logro empezar a empatizar. Y a raíz de que yo empatizo con otras personas, es que van surgiendo mis habilidades sociales también. Entonces, esto va avanzando como de manera secuencial, ¿sí? Bien, ¿preguntas acerca de las habilidades de la inteligencia emocional o elementos de la inteligencia emocional? ¿No? Ya, súper. Bien. Entonces, para aquellos que pudieron revisar la plataforma, pasando a otro tema, pero que está muy vinculado a la inteligencia emocional, nosotros podíamos hablar acerca de los entornos VICA, ¿sí? La sigla VICA se refiere, bueno, la V de volatilidad, ¿sí? La I tiene que ver con la incertidumbre, la C tiene que ver con complejidad y la A tiene que ver con ambigüedad, ¿sí? Y tiene que ver con un término que se utiliza principalmente para describir condiciones que son inestables en el trabajo y rápidamente cambiantes, ¿sí? En que las empresas, las organizaciones están operando hoy en día, ¿sí? Y operan así en esta era como actual, por así decirlo, porque hay distintos aspectos que han ido ocurriendo a nivel global, a nivel cultural, ¿cierto? A nivel de la educación también de las personas, que tienen que ver con la globalización, tienen que ver también con la tecnología, el desarrollo muy avanzado de esta tecnología, tiene que ver con que hay cambios constantes, con que allá afuera el mundo es muy cambiante, ¿cierto? Tiene que ver con la cantidad de información y datos también que está a nuestra disposición. Entonces, hoy en día se está entendiendo que los ambientes, ¿cierto?, de las empresas están siendo rápidamente cambiantes y esto genera la sensación de que son inestables, ¿sí?
Entonces, cuando hablamos de la volatilidad, nos estamos refiriendo principalmente a la velocidad que tiene el cambio en una industria, ¿sí? En un mercado, en el mundo en general, ¿sí? Es principalmente la naturaleza y la dinámica de este cambio y la velocidad e intensidad con que también se produce. Cuando estamos hablando de la incertidumbre, nos estamos refiriendo principalmente a como una falta de poder prever, ¿cierto? Una falta de previsibilidad, ¿sí? Del futuro, como las perspectivas de sorpresa, la falta de conciencia, la comprensión también de los problemas, de los eventos. Entonces, todo es como muy impredecible. Y cuando estamos hablando de complejidad, nos estamos refiriendo a una multiplicidad de fuerzas, a la confusión de problemas, a la dependencia de muchos factores, a la falta de claridad que también está rodeando actualmente a las organizaciones. Y finalmente, la A, que corresponde a la ambigüedad, tiene que ver con esta especie de neblina de la realidad que tenemos constantemente, ¿sí? Como la posibilidad de generar interpretaciones erróneas, de la confusión entre una causa y un efecto. Entonces, estos ambientes suelen ser bastante dinámicos, se mueven rápidamente, nos generan a las personas esta sensación como de confusión. De repente, no sé si les ha pasado que se están formando en algo porque quieren ser un mayor aporte en su desarrollo profesional y cuando ya consiguen eso, ya el mercado cambió, ya las necesidades cambiaron, ya tenemos que aprender otra cosa distinta, ¿cierto? ¿Les ha pasado eso? ¿Perciben ustedes este entorno VIC al que nos estamos refiriendo? ¿Les hace sentido? Yo lo veo más en esto de la evolución de la tecnología. Sí. Lo ves en los hijos, en los niños, que son capísimos para ver todo esto de las plataformas y los millennials nos ganan. Entonces En eso eso, de pronto a uno tal vez la complejiza más, momentos de frustración de no poder entender y que no, a mí me requiere mucho más esfuerzo, más práctica, más conocimiento para poder manejar esa tecnología que está evolucionando permanentemente. Y uno cree que se está quedando atrás y que te van a pasar muy fácilmente y como que estás con el temor de que puedes quedar obsoleto. Y no es así, porque uno puede adiestrar la cabeza, el cerebro y practicarla, entonces eso hace que te sea más fácil poder incorporarte dentro de esta tecnología, si lo llevo a ese ejemplo. exacto, sí, y deja como la sensación de que estoy contra el tiempo y que tengo que avanzar más rápido todavía, entonces me sumerjo en una serie de estrategias y cosas para poder estar a la altura y poder alcanzar la velocidad de este entorno, ¿cierto? Y ahí es donde también aumenta nuestro nivel de estrés, por supuesto, que es nuestro tema central. ¿Alguien más quisiera comentar algo acerca de este entorno VICA? El entorno Alfonso. VICA, perdón, perdón, Sí, em, Patricio, después Alfonso, me sí, parece. es para en las instituciones en que nosotros nos movemos. Yo creo que este entorno VICA y esta incertidumbre y esta complejidad y ambigüedades se dan más bien, o sea, tienen más relevancia en el ámbito privado que en el ámbito en que nosotros trabajamos. Sí. Nosotros, por suerte, tenemos un trabajo seguro, ¿eh? Donde esta volatilidad no se ve, salvo estas brechas generacionales en aspectos tecnológicos. Pero sucede que uno tiene que amoldarse también al tiempo, ¿no? Y esforzarse frente a eso, sí, para no quedar obsoleto, como decía la colega ahí. Sí. Es parte de la capacidad que tenga cada uno de adaptarse. Sin embargo, esa adaptabilidad, a mi entender, es hasta cierto sentido nomás, porque la inmediatez con la que se mueve todo actualmente también no es una virtud, a mi entender. Sí, hay que tomarse su tiempo, analizar las cosas, calmarse un poco y ver que las cosas no son todo inmediatamente. Mm,
que los millennials tienen sus habilidades, pero la gente que tenemos un poco más de edad también tenemos las nuestras. ¿Sí? Y Exacto. podemos parar la carrera en determinado momento. Creo que todas estas reflexiones van en torno a esta capacidad de ir controlando las emociones. Eh, no sé si es pertinente lo que dije o no, pero creo que esta situación, la que estamos hablando ahora, se da con mayor claridad en el ámbito privado que en el ámbito público. Sí, Sí, a Patricio, eso quería. muy pertinente tu intervención. Ahora, hay ciertos aspectos que van cambiando también en el ámbito más público, que a veces no logramos percibirlos tan rápido. Por ejemplo, si nos referimos a la volatilidad, pensemos en el año por ahí 2018, donde todo lo que hacíamos era presencial. ¿Cierto? Todas las actividades, estas capacitaciones, ¿cierto? Los encuentros de la empresa, todo era, las reuniones, todo era presencial. Y de repente vino algo súper rápido que al menos en nuestro país tuvo que ver primero con un estallido social, después con la pandemia, ¿cierto? Y todo cambió, pero rápidamente en la forma en que nos comunicamos y nos informamos, tanto en sectores públicos como privados. Entonces, esos elementos también vienen a mostrarnos esta volatilidad, ¿cierto? Porque finalmente el entorno VICA finalmente muestra que todas las instituciones están siendo permeadas por factores muy globales, ¿sí? Más allá de la cultura propia del país, entonces tiene que ver con cosas muy globales, con la economía mundial, con todo eso. Entonces, desde ahí podemos observar, por ejemplo, esas pequeñas cosas que también han hecho que nosotros nos tengamos que adaptar rápidamente, que tengamos que aprender a usar Zoom, ¿cierto? Que tengamos que adaptar también nuestra vista a tener que estar largas horas frente a una pantalla, una reunión, ¿cierto? Y todo eso. Alfonso, creo que tenías también tú ahí una reflexión sobre el entorno VICA. Sí, yo creo que el Patricio se me adelantó lo que iba a comentar. Yo creo que este entorno se da más en la empresa privada, porque nosotros, si bien no tenemos volatilidad, incertidumbre laboral, estamos, gracias a Dios, que no tenemos mucha incertidumbre, complejidad, ahí podría ser porque en el entorno que nosotros nos movemos, de repente cambian leyes, hay que aplicar otro tipo de leyes, eso sería, pero yo creo que más se da en la parte privada. En la parte privada, donde, no sé, pues, una empresa de repente tiene cierto, no sé, una empresa, supongo usted, de bebidas, de repente tiene que hacer promociones, tiene que irle bien en las ventas, tiene que tener vendedores, y tiene un sinnúmero digamos, de complejidad para echar adelante la empresa. Nosotros somos una empresa, si podemos llamarlo empresa, que nos dedicamos siempre a lo mismo. Tenemos que tener un resultado, sí, pero el día a día es casi lo mismo. Eso es lo Ujú. que quería aportar. Bien, No sé si Alfonso. está. No, Desde mi claro, punto de vista, es como lo veo. Ajá, sí, no, todas las opiniones están bien, todas las opiniones son súper válidas para poder ir construyendo el conocimiento sobre este curso. Y estoy muy de Nicole, acuerdo con ustedes que suele ser más explícito en los ambientes privados que públicos. Sí, alguien por ahí, Andrea parece. no, Tamara. Ah, Tami. Eh, yo estoy, o sea, todos tenemos opiniones distintas, pero yo estoy en desacuerdo con los colegas porque finalmente en el área que yo me desempeño y trabajo en la unidad de causas, constantemente las leyes cambian todos los días, entonces constantemente nos estamos actualizando, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, finalmente no se da tan solo en este ámbito. Ahora, hoy en día, las cortes están pidiendo liquidadores, o sea, contadores, psicólogos, ya no tan solo tramitadores o abogados, que antes se daba mucho que abogados, técnicos jurídicos. Entonces sí ha ido cambiando y cambia todos los días, porque las leyes cambian todos los días. No sé, la ley de migración ahora último, los plazos, todo. Entonces, no tan solo se da en el ámbito privado, sino también en nuestro ámbito. El sistema está cambiando todos los días, el sistema que nosotros ocupamos, se van implementando nuevas cosas, todo. Bueno, en el área que yo trabajo, que es la unidad de causa de la Corte. Ok, Tami, gracias por tu comentario.
Lo que yo ¿Aló, quería, profesora? a mí, Patricio. no, ¿Aló? lo que quería aclarar era que no es que yo piense que esto no se da en el ámbito público, sino que se da en menor medida. Y Claro, sí. las actualizaciones que uno tiene que estar dispuesto a asumirla, estos constantes cambios en la legislación o en la forma de trabajar, es parte del progreso. Sí. Ujú, Y si uno claro. quiere seguir con los tiempos, tiene que amoldarse a eso. No se puede quedar atrás. Sí. Entonces, Sí, parte de la propia autocapacitación que uno tiene que tener para ser un buen funcionario y rendir como corresponde en su trabajo. Sí. Es mm, parte del desarrollo humano. Y el desarrollo humano implica que uno, como humano, tiene que irse amoldando a estas nuevas tecnologías, a estas nuevas formas de trabajar y todas estas cosas. Sí. Yo no lo veo como una incertidumbre, al contrario, lo veo como un objetivo. Uno tiene que seguir el curso de la vida hacia adelante, porque si no te conviertes en un funcionario que se sienta en el escritorio y hacer lo mismo que ha hecho durante millones de años y no tiene capacidad para ir creando cosas nuevas y amoldarse a los nuevos tiempos. Mi humilde opinión. Sí. Gracias, Patricio. Bueno, sí, ahí vemos que lo podemos significar de distintas formas, ¿cierto? De acuerdo a nuestra experiencia de relación con nuestro propio entorno laboral, ¿cierto? De ahí nos explicamos que podamos tener distintas opiniones al respecto. Pero más o menos lo que hemos dibujado acá entre todos es que sí, se da el entorno VICA, ¿cierto? Pero pareciera ser más explícito en entornos privados que públicos, ¿cierto? Aunque los públicos se da de la misma manera, pero un poquito más implícito. Estaba Patricio Albornoz también, que me parece que quería comentar algo. Sí, sí, por ejemplo, el sistema cambia cada instante. Por ejemplo, ayer tuvimos una charla referente a Ujú, la nueva ley ujú, y eso a nosotros nos pone como en aprieto. Ya somos más de edad y nos cuesta, digamos, meterlo en el sistema. Entonces ujú, eso los trae más como preocuparnos más y de estar atentos. Pero digamos, el estrés se forma al tiro porque uno no sabe qué hacer, porque le pueden instruir, pero a veces queda, porque las cosas van cambiando, igual que el sistema de computación, que cada día lo están enseñando, pero uno se estresa, porque a veces se equivoca, no le quiere molestar al compañero, entonces todo eso, el estrés constante, y mm. más que cuando el personal está escuchando delante, disculpe que esté con gorro, que estoy acá en el servicio médico legal, pero es difícil ponerse los zapatos del otro. Yo estoy pasando por una situación y eso el estrés me tiene pero enfermo. Pero cada día uno va aprendiendo y lo que cuesta, pero hay que hacerlo para cuidar su trabajo. Claro, Patricio. Bueno, esperemos que este curso entonces también le pueda aportar ahí para ese estrés que está experienciando en este momento. Bien, entonces, ¿por qué hablamos de estos entornos VICA? Porque está muy relacionado con nuestro desarrollo de la inteligencia emocional, porque tal como dice acá, si nosotros estamos inmersos en este tipo de entornos, ¿cierto? Nos va a obligar a que nos tengamos que adaptar rápidamente, analizar la situación y tomar decisiones en menos tiempo. Y esto lo logramos a través de la inteligencia emocional, ¿sí? Tener la flexibilidad de poder adaptarnos rápidamente al entorno está dado por ello. Entonces, el potenciar nuestra inteligencia emocional es sumamente importante para que a lo mejor estos entornos no tengan tal nivel de impacto en nosotros. Si bien lo vamos a percibir, vamos a poder sortear rápidamente las dificultades que podamos percibir en él y poder ir avanzando adaptativamente. Ujú. Bien, entonces hay distintas técnicas de inteligencia emocional que van a ver ustedes en el contenido de la plataforma que nos pueden ayudar a nosotros a poder lidiar un poco con este entorno VICA si es que nos sentimos inmersos en él, ¿cierto? Lo primero es evitar sobrereaccionar. Cuando a nosotros nos ocurre algo, inmediatamente se activa, ¿cierto?, nuestro sistema de alarma y nosotros respondemos rápidamente a la situación.
Cuando nosotros comenzamos a tener un mayor nivel de inteligencia emocional, comenzamos a tener este espacio que yo les decía en un momento, que es el espacio que se encuentra, o este paréntesis que se encuentra, ¿cierto?, entre que surge una situación y la respuesta que yo doy a la situación. Y en ese espacio lo que ocurre es que yo tomo conciencia de mi emoción, es que yo puedo comprender el origen de mi emoción, es que yo puedo regular mi emoción, todas esas cosas ocurren en ese espacio. Y ahí yo doy una respuesta. Entonces, si este espacio es muy cortito, ¿cierto? Y con poco desarrollo de mis habilidades de inteligencia emocional, probablemente voy a saltar rápidamente a la respuesta y voy a tener una respuesta más de sobrereacción, ¿cierto? Si este espacio yo lo nutro, lo desarrollo bien de acuerdo a mis habilidades de inteligencia emocional, probablemente también se va a desarrollar en un corto tiempo porque todo lo vamos como, nos vamos habituando a funcionar de una manera y lo vamos automatizando, pero nos va a permitir saltar a una respuesta de una manera que nos va a permitir adaptarnos mucho más fácil. Entonces, tal como podemos ver acá, es posible gestionar esta tendencia a actuar reactivamente, ¿sí? Y de esta manera poder observar, analizar, sentir y luego tomar decisiones con mayor asertividad. Todo lo que ocurre en este pequeño paréntesis entre lo que está ocurriendo y cómo yo respondo a eso. También trabajar el autoconocimiento, recordando primero que mencionábamos que es una de las primeras habilidades a desarrollar, ¿sí? Entonces, trabajar en el autoconocimiento nos va a ayudar muchísimo al despliegue de las siguientes habilidades de la inteligencia emocional. Em, También conocernos mejor. Cuando nosotros podemos desarrollar esta habilidad, vamos a contar con mayores herramientas también para poder hacer frente y sobrellevar mejor las situaciones, por más desafiantes que se presenten, ¿sí? También es muy importante que podamos aceptar lo inevitable. Constantemente, frente a las distintas situaciones, los seres humanos nos formamos expectativas, ¿cierto? De cómo deberían resultar las cosas o de cómo a mí me gustaría que las cosas puedan suceder, ¿cierto? Y en el transcurso en que las cosas suceden, a veces no salen de la manera en que nosotros lo esperábamos. Y aquí surgen situaciones que a lo mejor nos pueden generar frustración, nos pueden generar quizás aislamiento, una serie de comportamientos que nos puede generar de acuerdo a las emociones que eso va a despertar en nosotros. Pero nosotros debemos tener mucha conciencia de qué cosas de las que están ocurriendo en nuestro entorno están bajo mi control y qué cosas están bajo el control de las otras personas, ¿cierto? Solo lo que está bajo mi control es sobre lo que yo voy a poder operar, ¿cierto? Si las cosas que ocurren no están bajo mi control, es importante aceptar lo inevitable, ¿sí? Tal como dice acá, porque no vamos a poder hacer nada al respecto y quizás un cambio en esa situación va a depender de que otros elementos que están fuera de mí puedan cambiar. Entonces, darle ese poder, ¿cierto?, a tener la expectativa de que eso cambie para yo sentirme mejor, finalmente yo podría estar mucho tiempo en la espera de que esa situación cambie. Entonces, es importante aprender a aceptar las cosas que son inevitables y frente a la aceptación, poder hacer algo productivo, algo al respecto que sea que pueda aportar a la misma situación, ¿sí? Además, también emplear distintos tipos de inteligencia emocional nos va a servir también para conocer mejor nuestras emociones, gestionarlas, motivarnos, como bien habíamos dicho. Y aquí tenemos dos tipos principales de inteligencia emocional. Una que tiene que ver con la inteligencia emocional con nosotros mismos, que le llamamos una inteligencia intrapersonal, y la inteligencia emocional que nosotros empleamos cuando estamos en relación con un otro, que eso tiene que ver con la inteligencia emocional interpersonal, ¿sí? Entonces, conocer estos dos tipos de inteligencia nos va a permitir a nosotros primero saber que hay dos direcciones en las que tenemos que desarrollar nuestra inteligencia emocional, ¿sí? No es solo con nosotros, sino también con el otro. Y también poder comprender de qué manera nosotros podemos, en la relación con los otros, ¿cierto?, desplegar todo lo que no conocemos acerca de nosotros mismos, todo lo que hemos desarrollado en nuestra inteligencia intrapersonal. Porque si no hay un buen desarrollo de inteligencia intrapersonal, se dificulta mucho más todas las relaciones con las demás personas, todas las interacciones con nuestro entorno, ¿sí? Entonces va muy de la mano. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Hola, Hola, Andrea. Nicole. Hola. Oye, te quería hacer una consulta. ¿Cómo Sí. puede desarrollar entonces esta capacidad
de poder gestionar y mejorar esta inteligencia intrapersonal. Cómo esa como factor de conocerse a uno mismo puede ser desarrollado. Ujú. Lo primero, Andrea, es comprender un poco, y de la mano con lo que hablábamos del entorno VICA, hay algo muy particular que ocurre en nuestra cultura actualmente, y es que todo va muy rápido, muy, muy rápido. Y son muy pocos los espacios que tenemos para conectar con nosotros mismos. Y en paralelo también no se nos ha enseñado la relevancia de conectar con nosotros mismos. Cuando estamos hablando de conectar con nosotros, no estamos hablando de algo místico, de algo, algo inalcanzable, algo que solo es para algunas personas. Tiene que ver con un elemento esencial para poder tener ese espacio de reflexión contigo misma y poder comprenderte a ti misma. Si yo no me doy esos espacios de introspección que se llama, posiblemente voy a ir por la vida en un modo más de piloto automático, ¿cierto? Entonces, cuando yo comienzo a tener estos espacios de conexión conmigo, de introspección, en que yo me observo a mí mismo, a mí misma, ¿cierto? Veamos esto como, no sé, a lo mejor abrir mi cabeza y poder mirar hacia adentro de mi cabeza. ¿Qué hay? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cierto? Si yo no tengo estos espacios, entonces me va a costar mucho poder desarrollar estas capacidades de poder conocer, de gestionar mis propias emociones, ¿sí? Entonces, para estos espacios es necesario el tiempo. ¿Sí? Porque no se dan, si nosotros lo hacemos mientras estamos haciendo otras miles de cosas que solemos hacer al mismo tiempo, probablemente no va a ser un espacio tan significativo para nosotros. Yo lo que les sugiero es que puedan darse momentos en el día, ya sean 5 minutos, 3 minutos, lo que ustedes puedan disponer para sentarse un momento del día, respirar profundo, poder preguntarse ustedes mismos cómo se sienten, por qué se sienten de esa manera en ese día y poder pensar cómo sería la mejor manera para mí de poder transitar un mejor estado de bienestar si es que no me siento de la mejor manera. Y cuando yo voy desarrollando esa conversación conmigo mismo o conmigo misma, es que se van desplegando estas habilidades, ¿sí? Pero eso es lo primero, importante tener estos espacios intencionados de introspección. Puede ser a través de la meditación, puede ser a través simplemente de escribir qué es lo que me pasa, puede ser a través de conversarlo con una persona, con un amigo, una amiga, porque ahí también me estoy dando cuenta de qué está pasando conmigo. ¿Respondo con eso a tu pregunta, Andrea? Sí, gracias. Lo que pasa es que igual es difícil porque vivimos como en un mundo tan acelerado Exacto. que tener el tiempo psicológico de poder hacer esas pausas de reflexión no es tan fácil, pero yo lo intento en el trabajo, por ejemplo, y igual me da resultado, un poco, en el sentido de poder como parar el piloto automático y respirar, o si, por ejemplo, no se pasa algo determinado que un poco te saca del centro, ya sea, no sé, te diste cuenta que cometiste un error en una resolución, no sé, yo trabajo en la unidad de causa de mi tribunal. Entonces, el piloto automático era como, ah, qué terrible, así como que se te viene el mundo encima. Pero he aprendido con el tiempo que, una, que todo tiene solución y dos, que en realidad la actitud con que tomamos las cosas eh, determina cómo esas cosas nos va a afectar, independiente del hecho objetivo. Entonces, ahí me detengo, respiro, si me veo muy estresada por alguna situación también, y eso me ha ayudado harto como a poder controlar mi nerviosismo, mi estrés, y técnicas de respiración han sido una buena forma de como hacerme consciente de mi respiración, ha sido como una buena forma de poder generar estos espacios para poder calmar mi mente y mis emociones y así darle una mejor perspectiva a lo que está sucediendo, porque yo me daba cuenta que muchas veces era como mi sobrereacción la que generaba o aumentaba un problema específico o una situación específica que no era tan compleja. Eh, entonces, ese espacio es importante, pero igual no es tan fácil porque requiere estar como con una autoobservación que se debe practicar. Eso. Exacto. Y ahí has encontrado las propias herramientas que a ti te permiten bajarte de este piloto automático y conectar contigo, como la respiración. Y así como lo hablábamos de cómo significamos las situaciones que ocurren, también esto es para cada persona un mundo distinto, la manera de enfrentarlo.
Hay personas que a lo mejor para poder desarrollar estos espacios tienen otras técnicas, ¿cierto? Por ejemplo, a mí lo que me sirve mucho es poder poner la planta de mis pies sobre el pasto y mejor si está húmedo. Entonces es algo tan personal, es algo que tiene que ver tanto con cómo yo conozco qué es lo que a mí me sirve, ¿cierto? Entonces de ahí viene muy tomado de la mano del autoconocimiento. Vamos a hablar en uno de los módulos acerca de mindfulness. No sé si alguno conoce lo que es el mindfulness, pero lo vamos a abordar en uno de los módulos y va bastante en sintonía con lo que comentaba ahora Andrea. Pero para resumir esta reflexión que hemos tenido a partir del comentario de Andrea, yo lo resumiría simplemente en la frase de tener momentos de conversación con uno mismo. Ahí es donde vamos conociéndonos, ahí es donde vamos escuchando qué narrativa nos estamos dando nosotros acerca de una situación y es ahí donde vamos elaborando posibles mecanismos de respuesta. ¿Sí? Bien, entonces estamos viendo estas técnicas de inteligencia emocional y también se sugiere para la mayor adaptación, ¿cierto?, a estos entornos VICA y por supuesto poder tener esta prevención del estrés y del síndrome de burnout, que es el sentido que tiene este curso. Tenemos también el uso de la empatía, ¿sí? Poder entender, poder comprender, ¿cierto? Y poder entender la perspectiva del otro. ¿Por qué la empatía? Porque finalmente nosotros no somos personas que vamos solas por el mundo. Las relaciones interpersonales son sumamente importantes para nuestro bienestar. Aunque nosotros digamos, no, la verdad es que las personas no me importan mucho, yo aquí vengo a hacer solamente mi trabajo. Hay muchas personas que lo significan de esa manera. Sin embargo, cuando hay un ambiente de trabajo con relaciones positivas, con relaciones nutritivas entre las personas, donde se comprenden, donde saben que hay un entorno empático, todo es mucho más amable para poder desarrollar mis objetivos laborales. Entonces está todo también muy bien conectado, ¿sí? Bien, entonces, por ahí también comentaban sobre la actitud, que Andrea en su comentario hablaba de que la actitud es muy importante, ¿sí? Entonces, ahora que vamos a empezar a hablar acerca de la inteligencia emocional en la empresa, vamos a tomar este tema de la actitud. Pero primero, debo contarles mi forma de poder tomar la asistencia. Yo les voy a pedir que, yo por lo general lo tomo 2 veces durante el módulo, entonces lo voy a tomar ahora y ya cuando terminemos en unos minutitos más. Pero lo que yo voy a necesitar es que ustedes puedan por un momento apagar sus cámaras para que me aparezcan sus nombres y yo voy a hacer un pantallazo, ¿ya? Entonces les pido que si pueden desactivar la cámara en este momento. Excelente. Yo les aviso. Bien, y me imagino que están todos con su nombre y apellido correcto, ¿cierto? Según lo que me aparece acá, sí. Ya, activen sus camaritas de nuevo, que se los agradezco muchísimo que tengan cámaras activas. Súper, gracias. Bien, entonces, cuando hablamos de la inteligencia emocional en la empresa, ¿cierto? Hablamos principalmente de cómo yo hago esta gestión, esta comprensión de mis emociones, cómo yo las redirijo para mi motivación, ¿cierto? Y empleo mis habilidades sociales dentro de este entorno más laboral. Entonces, aquí la actitud se hace algo necesario, ¿sí? Porque como bien lo decía Andrea, una actitud en el fondo, con una actitud se inicia todo, todo, se inicia el día, se inician las interacciones, con una actitud yo puedo leer a otra persona y comprender más o menos qué nivel de interacción voy a poder tener con esa persona, ¿cierto? Con una actitud nosotros podemos observar la disposición que una persona va a tener a colaborar en una actividad laboral, ¿cierto? Podemos determinar muchas cosas a partir de la actitud. Entonces, nuestra inteligencia emocional, que nos va a ayudar a adaptarnos de manera más armoniosa al entorno, va a proyectar en nosotros una actitud mucho más, más idónea, ¿sí? Más idónea para estos ambientes laborales. Entonces, en el ámbito laboral y personal, esta actitud desempeña un papel que es crucial en la determinación del éxito y también la satisfacción. Y aquí podemos ver también que la actitud, ¿cierto? Idealmente debe ser una actitud positiva, ¿cierto? Contribuir a un ambiente laboral más saludable, mostrar entusiasmo, mostrar optimismo, disposición para poder enfrentar
los distintos desafíos. También es importante dentro de esta actitud tener bastante proactividad, que esta capacidad que tenemos de poder anticiparnos un poco a las cosas y poder contribuir desde ahí con nuestra innovación, con la toma de decisiones preventivas, ¿cierto? Tiene que ver también con la forma en que nosotros colaboramos con nuestro entorno, nuestra actitud. Mostrar empatía, estar dispuestos a ayudar, también esto va a contribuir al mayor desarrollo del equipo. También en la actitud se observa nuestro nivel de adaptabilidad, como bien dice acá, el hecho de que nosotros podamos estar abiertos a nuevas ideas, a ser capaz de ajustarnos a diferentes situaciones también, y también la responsabilidad, ¿cierto? La actitud responsable es sumamente importante dentro del trabajo. Bien como dice acá, una actitud responsable implica asumir la responsabilidad de las tareas asignadas, cumplir con plazos y admitir errores también cuando sea necesario, ¿sí? Admitir errores es muy importante. ¿Hay alguna actitud que ustedes añadirían a estas que hemos mencionado acá que sea importante demostrar en el ambiente laboral, que diga mucho acerca de nuestra inteligencia emocional? Me gustaría aportar, ¿no? Sí. Sí. Bueno, va en relación también a la actitud en cómo lo que ha comentado Andrea y ha reforzado, el cómo me levanto en la mañana, em, que despertaste, que te puedes mover. eh, Aunque algunas personas tengan alguna incapacidad de poder movilizarse, pero nosotros en la unidad estamos con una disposición que ha ido evolucionando. Eh, Nosotros hacemos pausas activas en el día. Tratamos de hacerlo cada una hora, bueno, si nos pasamos un poco, pero nos consultamos si pueden, si quieren hacer la pausa. Y eso ha dejado o deja o entusiasma y hay un ambiente más tranquilo para trabajar. Bueno, entre comillas, porque hay trabajos que hay que entregarlos ya y ahí estamos todos metidos de cabeza. De repente parece biblioteca porque nadie habla. Pero eso ayuda a moverte en el escritorio porque pasa uno sentado todo el día y hay un iPad, buscamos pausas activas de 5 minutos, 6 minutos y la verdad que casi todos participan y te quedas con una, no sé, como que uno mueve vibras ahí en la oficina. Sí, es súper interesante eso que estás diciendo, Andrea. Justamente las pausas activas, pensemos que, a ver, nuestras emociones no solamente se regulan a nivel individual, hay un término que se llama corregulación emocional, que tiene que ver con que regulamos nuestras emociones a partir de un otro, ¿sí? Que es mucho, eso pasa mucho en la infancia, ¿cierto? Los niños regulan sus emociones a partir de la interacción con otros, con sus cuidadores principalmente. Pero cuando nosotros hacemos este tipo de actividades en grupo con nuestros colegas, estamos elevando, ¿cierto? Nuestras emociones más placenteras o emociones más positivas en conjunto. Por lo tanto, también estamos generando una especie de regulación y gestión emocional ahí, más de corregulación, ¿cierto? Porque salimos de este ambiente que requiere mucha atención, mucha concentración, mucha minuciosidad para no cometer error en el trabajo, a saltar a una actividad que eleva nuestras emociones de alegría, de diversión, de curiosidad, de exploración, ¿cierto? Entonces también es una forma de poder gestionar emociones a nivel grupal, súper importante. Bien, entonces hablamos de actitud porque, como bien lo decían, la actitud en el fondo va a mostrar la manera en que nosotros nos enfrentamos a las distintas cosas. De hecho, la actitud es una disposición mental y emocional, ¿sí?
Siempre tenemos que observarla así, porque nosotros vemos la actitud del comportamiento, ¿cierto? Y lo vemos como algo descriptivo, como algo que se puede describir a simple vista, la actitud. Pero la actitud es más bien una disposición mental y emocional que tenemos las personas a poder enfrentar o relacionarnos con los distintos desafíos de la vida. Entonces, aquí es donde se hace muy importante que comencemos a hablar del síndrome de burnout, porque una parte del síndrome de burnout tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestra inteligencia emocional y la actitud que tenemos frente a los distintos desafíos que van ocurriendo en nuestro trabajo, ¿sí? Alguien acá me había dicho, parece que más o menos conocía qué es el síndrome de burnout. Si alguien pudiera aportar ahí con qué entendemos por el síndrome de burnout o alguien que a lo mejor tenga alguna, se imagine quizás qué puede ser el síndrome de burnout para partir desde ahí. A ver. Por su sigla en inglés, o sea, por su significado en inglés, ¿sí? Ya, como ya quemarse ya por el estrés, ¿sí? Dar esa Sí, actitud ya hacia afuera, hacia el mundo, de que uno ya está estresado, incendiándose, sí. exacto, Claro, exacto. como que Sí, lo puedo. no poder controlar ya su estrés, su preocupación, por ahí puede Sí, ser o no. sí, es un nivel ya de desborde del Sí. estrés que cuesta mucho poder manejar. Mm. Lo podemos observar visualmente como si fuera una vela que nosotros encendemos y se va consumiendo lentamente, ¿sí? Porque el síndrome de burnout no aparece de un momento a otro, es algo progresivo. Y eh, podríamos decir, gracias a que es progresivo, ¿cierto? Gracias, entre comillas, es que nosotros podemos identificar las primeras etapas y poder revertir esta situación de acuerdo a nuestro desarrollo de nuestra inteligencia emocional. Entonces, claramente, como lo decía Patricio, el síndrome de burnout es como esto que podemos observar en pantalla, ¿cierto? Una persona totalmente quemada por el estrés, ¿sí? Entonces, le llamamos también, como bien dice acá, el síndrome del quemado o el síndrome de estar quemado en el trabajo, ¿sí? Entonces, este es un estado de agotamiento físico, agotamiento emocional y agotamiento mental también, esto es muy importante, está causado por el trabajo y por el estilo de vida de la persona. ¿Sí? Es decir, el síndrome de burnout es un tipo de estrés que se da dentro del ambiente laboral, pero es un tipo de estrés muy crónico, ¿sí? Y este tipo de estrés no viene solamente dado por las condiciones del trabajo, sino que también como nosotros hacemos frente a ese estrés que está dado por el trabajo. Y ahí es donde tiene que ver con este estilo de vida de la persona, ¿cierto? Que tanto yo conecto conmigo, con mis emociones, que tanto las puedo conectar, ¿cierto? Que tanto hago cosas yo por mi propio bienestar. Ahí podemos integrar otro tipo de hábitos, como el hacer ejercicio, como la alimentación saludable, ¿cierto? Todas esas cosas van a contribuir a que yo pueda adaptar de mejor, a que pueda recibir de mejor manera los desafíos de un ambiente estresante y no caer en un síndrome de burnout, ¿sí? Y esto puede tener, como bien dice acá, consecuencias muy graves, tanto físicas como psicológicas, ¿sí? Y cuando hablamos de estas consecuencias, estamos hablando de ciertos síntomas que tiene el síndrome de burnout, ¿cierto? Hay un sentimiento importante de agotamiento, de fracaso e impotencia, ¿sí? La persona siente que ya no tiene más energía, no hay más fuerzas, ya se agotó esta batería que teníamos para poder hacer frente al estrés, ya está totalmente agotada. No puedo hacer más por esta situación, ¿sí? Comienza a haber también una baja autoestima porque comienza esto a permear mi rendimiento laboral, por lo tanto yo comienzo a sentirme un poco más disminuido en mi trabajo. Comienzo a sentir que hay una poca realización personal también, hay un estado permanente de nerviosismo, estoy totalmente alerta siempre y estoy un poquito como a la defensiva también en el trabajo. Hay una dificultad importante para poder concentrarme, para poder sostener la atención en mi trabajo. Estoy constantemente rumiando en pensamientos que tienen que ver con el malestar que me significa mi trabajo. Hay también otros síntomas físicos como el dolor de cabeza, la taquicardia, hay también insomnio en algunos casos, de repente también se desarrollan algunos trastornos del sueño, hay, como ya decíamos, un bajo rendimiento. Hay absentismo laboral también, mucho aburrimiento, hay impaciencia, irritabilidad y mi comunicación comienza a ser muy deficiente con las personas, ¿sí?
Y todo esto lo podemos como agrupar en tres cosas importantes de esta serie de síntomas que pudimos ver. Uno es el agotamiento emocional, que es esa sensación de estar completamente drenado y exhausto a raíz de estas demandas excesivas del trabajo. Lo otro es la despersonalización, que es este distanciamiento emocional del trabajo, donde empieza a haber dificultades en la comunicación, el aburrimiento en mi trabajo y todo eso, donde la persona puede desarrollar una actitud que es muy negativa hacia el ambiente laboral, una actitud que es fría, que tiende a ser muy hostil hacia el trabajo y también hacia los compañeros de trabajo. Y esto claramente puede traer muchas dificultades a nivel interpersonal. Y también la falta de realización personal, ¿cierto? Baja muchísimo mi nivel de satisfacción con mi trabajo y esta insatisfacción comienza a permear todas las cosas que yo voy haciendo dentro de mi trabajo. Me empiezo a aislar, me empiezo a ir de mi trabajo, por así decirlo. Ya cuando estoy en una última fase del burnout, mi pensamiento tiende a ver cómo yo poder evitar mi trabajo, a buscar un traslado, a buscar cambiar de trabajo, ¿cierto? Porque ya la situación para mí no da para más, ¿sí? Pregunto, ¿alguien aquí se ha sentido de esta manera en su trabajo? Pregunta delicada pero importante. Un poquito, a Un veces, poquito. sí, sí, a veces. Pero Ok, no creo que al nivel que se define el burnout. Pero sí, nosotros, no sé si mis colegas que están presentes también, o sea, trabajamos en una institución que demanda estrés. Sí. Y de hecho, siempre, siempre dicen por ahí que el estrés, eh, trabajar bajo cierto estrés es beneficioso, porque a uno lo mantiene alerta. Ahora, esto ya es patológico, claro, pero, pero sí, hay situaciones estresantes que uno de repente quiere mandar todo al carajo y, y salir arrancando a veces. Pero hay otras emociones y nos entroncamos con lo que hablábamos anteriormente que predominan, como el sentido de la responsabilidad, de la colaboración, sí, de la autosatisfacción personal. Todas esas cosas predominan y uno le sigue adelante nomás. Eh, exacto. pero para seguir adelante en buena forma y no en mala para no llegar a esto, también está la capacidad que tenga uno de ir adaptándose a los tiempos y de ir adquiriendo, no sé si otra responsabilidad, de otra, como que ir reencantándose con lo que hace. Y eso no solamente en el trabajo, en la vida diaria. Y uno tiene que buscar las cosas pequeñas o simples de la vida para que lo saquen de esta situación en la que vive constantemente. Cada día tiene su afán. Entonces, por ahí va como el conocimiento de uno mismo, es muy valedero lo que decían recién, en el sentido de que de repente parar un poco la marcha y ponerse a pensar, a hablar con uno, simplemente, darse un tiempo. Eh, sí. Ojalá pudiéramos mirarnos desde afuera, porque a veces uno no se conoce y no, si se mirara desde afuera, quizás vería las cosas que está cometiendo mal, que está actuando mal a veces, porque a veces uno se equivoca. Lo poco que hemos hablado ahora, a mi entender, a mí me interesa mucho este tema. Eh, eh, Siento como que como que la inteligencia emocional y todo esto que estamos empezando a ver, no sé en qué va a terminar el curso, eh, que hay como una tendencia a como que frenar las emociones, los impulsos que uno pudiera tener. Sí, como que hay que amoldarse a esa situación porque uno vive en una comunidad, no está solo. Sin embargo, creo que hay veces que es necesario sacar afuera todo lo que uno, como que a veces hace bien llorar, ¿ah? Aunque duela llorar, ¿ah? Porque hay que mojarse hay que mojarse por dentro a veces para florecer. Entonces,
creo que ahí está el punto de todo esto, es cómo compatibilizar los impulsos y las emociones que uno tiene con la labor que desarrolla y la relación que tiene con los demás. Eh, Cuesta a veces porque significa aceptar la diferencia, significa ser tolerante, la empatía muchas veces, ponerse en el lugar del otro. Cuesta mucho sobre todo en una organización donde hay egos distintos y donde hay formas de trabajar distintas, porque uno siempre cree que tiene la razón. eh, y que lo hace mejor que el otro, y esas son las herramientas que uno tiene que empezar a buscar para darse cuenta que no es así, que hay distintas formas de hacer las cosas y de afrontar los problemas. Eh, Eso, no sé, nada más. Estoy hablando mucho. Sí, estoy muy de acuerdo contigo, Patricio. Muy, muy importante tu reflexión. Y sobre todo también cuando dices, ¿cierto? Que hay una sensación como de que se reprimen mucho las emociones, como para no tener el impulso tal vez de comportarnos de cierta manera. Y claro, eso viene muy dado desde una concepción muy antigua acerca de las emociones, que se creía que la emoción era como algo que surgía en una parte de nuestro cerebro y desplegaba su curso y casi como que tenía un motor propio la emoción, ¿sí? Y si bien la emoción surge de una manera a veces muy rápida, nosotros podemos controlar esa emoción. Y con controlar no me refiero a reprimirla, sino que me refiero a gestionarla, ¿sí? Tomar esa emoción como si fuera un objeto, darle la intensidad que amerita, elevarla si es necesario, disminuirla si es necesario, porque nosotros tenemos el control de poder hacer eso con nuestras emociones. Y antes se creía que esta emoción eh, como que prácticamente nos tomaba y nos hacía dejarnos llevar por nuestros impulsos. Hoy en día sabemos que estas emociones están muy reguladas por nuestros pensamientos. Entonces nosotros podemos generar pensamientos más adaptativos acerca de nuestras emociones que nos permitan poder nosotros tener el control de esos impulsos. Así que muy interesante. Nos queda en la clase de hoy por ver las fases del síndrome de burnout, pero ya que el síndrome de burnout es un tema central dentro de nuestro curso, vamos a tomarlo al inicio de la siguiente clase, ya para verlo no tan a la rápida, ¿sí? En todo caso, si ustedes se meten a la plataforma van a poder ver las etapas, las fases del síndrome de burnout y así también podemos sacar más reflexión al inicio de la siguiente clase. Antes de terminar esta clase, quiero mostrarles un pequeño video, que seguramente muchos se van a acordar de esto. No, 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 no. ¿Qué pasa, socio? Ay, no se puede trabajar así, se cayó el sistema, güey. Teclado, ahora no funciona el teclado por la que no se puede trabajar. Cálmate. Ah. ¡Botón, tómate el Armonil! Armonil, efectivo tranquilizante natural. Ok, ¿quién se acordó de este comercial? No lo habían visto nunca. Sí, sí, varios nos acordamos, ¿cierto? ¿Y qué podemos observar acá? En el fondo, una persona está sumamente sobrepasada por su estrés, ¿sí? Una persona que probablemente ya está en un burnout avanzado, ¿cierto? Donde ya está totalmente despersonalizada, donde es hostil con su trabajo, con sus compañeros, donde ya no quiere más, no quiere más. Y esta persona, ¿cierto? Este colega que intercede ahí le dice, tómate un Armonil. Claro, en ese tiempo la pastillita era bastante efectiva para este tipo de situaciones, pero el Armonil el que nosotros tenemos que pretender tomarnos todos los días frente a estas situaciones es el Armonil de la inteligencia emocional, ¿sí? De la gestión de nuestras emociones. Para en ese momento, antes de agarrar el computador y tirarlo y dañar, ¿cierto? Y hacer algo desde el impulso, poder tener este paréntesis, este espacio del que hablábamos, de poder observar, de poder comprender, de poder pensar cómo yo tengo una forma más adaptativa de responder a esta emoción. Entonces, para finalizar este módulo, recordarles que conocer los alcances de los tipos de inteligencia emocional contribuye también a la labor, ¿cierto?, de ustedes y poder gestionar las emociones para entregar un mensaje más claro y significativo también. Y en un entorno actual, ¿cierto?, cambiante, esta inteligencia emocional en la empresa es un activo
importante de desarrollo para mejorar los desempeños y las relaciones tanto intra como interpersonales. Bien, les doy el espacio para que hagan preguntas acerca del contenido de hoy, comentarios, algo que haya quedado ahí no muy bien explicado, que me lo puedan decir para poder profundizarlo. Yo Sí, Andrea, dígame. encuentro que va a ser súper entretenido este curso porque no hay quien haya pasado por situaciones críticas en lo familiar, sumado que de pronto uno erróneamente lleva todos los inconvenientes al trabajo. La familia no está, uno no se desconecta. Cuesta mucho eso, de que uno sale de la casa, queda atrás, entras a la oficina y la casa, lo ideal es que queden todas esas dificultades de la puerta para afuera. Y no llevarlo porque estás con otra convivencia ahí. Uno pasa más parte en la oficina que en la casa. Entonces, el convivir con tus compañeros lo encuentro sumamente relevante. No lo podemos dejar así como no tocar estos temas, porque uno arrastra muchos patrones de chico. Y lo ideal creo yo que es poder tener ese efecto espejo, de que alguien te pueda decir también si uno no tiene la capacidad de poder parar y reflexionar y estar en silencio, al menos que con quien tú vivas pueda decir lo que ve de ti y sin enojarse. Ujú, exacto. Profesora, Sí. Son temas bastante complejos y que, como bien tú dices, ninguno ha quedado exento de vivirlas, entonces todos nos vamos a sentir muy sintonizados en este curso. Patricio. mire, yo me estaba acordando recién, hace tiempo atrás tuve un curso de el estrés laboral y me tocó en Valparaíso. Y me acuerdo que en ese tiempo llegó la profesora a la clase y lo encontró, pero a todos estresados. Todos, algunos se ponían a llorar porque estaban muy estresados. Entonces, la profesora, para poder ayudarnos a nosotros, nos llevó, me acuerdo, a una playa y para que lo estresemos porque estábamos súper estresados. Entonces, la clase fue muy buena y lo ayudó mucho. Por parte de mí, me ayudó mucho para poder volver a trabajar tranquilamente, sin estresarme. Hasta el día de hoy trato de estar más tranquilo, pero siempre el estrés está, siempre queda. Qué bonita experiencia la que tuvieron. Ujú. Muy bonita la experiencia para todos. Gracias, Patricio. Bien, no hay consultas acerca del contenido, entonces voy a pedirles para tomar la última asistencia si pueden apagar sus cámaras un segundito. Mm, Ok, a ver. Ya, perfecto, pueden encenderlas. Bien, entonces eso ha sido la clase de hoy. Los invito a que puedan revisar los contenidos de la plataforma. Son bastante breves en la plataforma, entonces ideal que los puedan ir revisando antes de la clase y que al llegar acá pregunten todo lo que necesiten, podamos sacar el mayor provecho a este contenido. Estas clases son para hacer la bajada de esos contenidos y para poder apoyarlos a ustedes en todo lo que necesiten para poder comprender cómo tener una mayor gestión, ¿cierto?, del estrés y cómo minimizar este síndrome de burnout. Así que muchas gracias. Nos vemos el siguiente jueves. Bueno, muchas gracias por la Chao. asistencia y nada, cualquier consulta nos pueden hacer llegar la información a estudios virtuales donde les dejé la información ahí en el chat y gracias. Que estén María muy José, ¿tiene bien. alguna respuesta de lo que consultamos al principio? Sí, sí, lo de la comisión de servicio, ¿Sí? sí, consulté y la persona que no tiene comisión de servicios porque no es de las cortes de apelaciones del país, ella
esa persona que es, ¿cómo se llama el nombre? ¿Cuál es el nombre de la persona que me consultó? Estaba por ahí. Nicolás. Nicolás, sí, porque tú accediste al curso por fuera, no a través de un formulario que se mandó a las Cortes de Apelaciones en marzo. Entonces, las Ya, personas que acceden a este curso por fuera, que son cupos extra, no tienen posibilidad de comisión de servicio. Es solo para las ya. Cortes de Apelaciones. Gracias, María Pero de José. todas formas, te voy a hacer llegar el correo, lo estoy redactando para darte la Ya, información. ¿Ya, Nicolás? listo, chao. Ya, gracias. Hasta luego. Chao, que estén bien. Chao, Nos hasta vemos, luego. adiós. Chao. Adiós. Chao, Gracias. gracias. Chao, buen día. Chao.